Hola amigos, pues ahora sí que buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora y el lugar donde estén escuchando esto. Bueno, nada más es para compartir algunos puntos. Yo estoy consciente de que hay temas que a veces, pues es un poquito delicado tocar, ¿no? Como bien saben, pues yo hace algún tiempo yo me dedicaba a hacer precisamente videos para YouTube. La gente que conoció mi canal en ese tiempo, pues sabe qué onda, ¿no? Saben qué tipo de videos hacía yo. Pues obviamente un canal me lo tumbaron una vez, otro lo dejé de utilizar. Y en el último canal que utilicé, pues el último video, si ustedes lo revisan, pues fue hasta julio del 23. Ya de ahí en adelante, pues ya yo me retiré de todo esto, pues yo ya no hago ese tipo de videos, ¿no? Por el riesgo que conlleva. Y pues sí, también al hacer uno, hay ciertas cosas que a veces son delicadas, entonces al plantearlas, al hablar de ellas, pues se mete uno en broncas, ¿no? Te vuelves, pues sí, objeto de amenazas, incluso algunos atentados, o sea, cosas así, ¿no? Cosas pues que ya rebasan cierto nivel. Pero bueno, un punto importante ahorita del que se está hablando es precisamente la invasión, ¿no? La invasión de Estados Unidos a México, que la política de Donald Trump con la migración y los cárteles y todo esto, ¿no? Yo sé que es un tema delicado, pero bueno, simplemente pues quería comentar como algunos puntos, ¿no? Mucha gente incluso pues juzgan a los gobiernos, ¿no? Dicen, oye, esto fue culpa de Morena, o fue culpa de Felipe Calderón, o fue culpa de Enrique Peña Nieto. Si ellos hubieran combatido al narco, pues Donald Trump no hubiera llegado a este punto, ¿no? Sin embargo, pues hay algo aquí importante, para comentarles esas personitas, ¿no? Que mencionan que todo esto es culpa de gobiernos anteriores y de no sé qué. Miren, la realidad aquí es que, aunque los gobiernos anteriores hubieran combatido al narco, lo que ahorita está pasando iba a pasar en algún momento. Creo que más allá del narco, nosotros sabemos que Estados Unidos es un país que toda la vida se ha dedicado a transgredir y a invadir fronteras y a meter sus narices en otros países. Toda la vida ha sido así. Ahorita pues aquí en México lo del narco es el pretexto perfecto para que se metan a invadir. Sin embargo, pues yo creo que esa no es la razón principal. Esto que está pasando ahorita en México creo que ni siquiera es cosa de Donald Trump, porque hay gente que sataniza a Donald Trump. Creo que esto es algo que se está planeando desde hace como 13 o 14 años. Yo tiene como 14 años que escuché de esto por primera vez. Y en ese tiempo, ya les hablo del 2013, se hablaba de una agenda de Estados Unidos que le llamaban la Agenda 2025, ¿no? Donde en la Agenda 2025 pues se hablaba de una invasión progresiva a México, ¿no? Un punto importante ahorita en Estados Unidos es que ellos están pasando en este momento por una revolución energética. ¿Por qué? Porque si hablamos energéticamente hablando, ellos están mucho más avanzados que nosotros. O sea, mientras aquí en México estamos todavía buscando yacimientos de petróleo, diésel, etc., montando refinerías y la chingada, en Estados Unidos ellos ya encontraron otras fuentes de energía alternas. Ellos ahorita se están sosteniendo con un gas que se llama el gas de lutita. Ese gas pues se encuentra en las profundidades de ciertos océanos, de ciertas ciudades, de ciertos países. Entonces, aunque tú en tu país tengas de ese gas de lutita, pues la verdad es que no cualquier país tiene la tecnología para explotarlo. Porque no es un proceso de extracción tan fácil o no fácil, pero al menos conocido como es el petróleo. Aquí es un proceso donde se perfora el suelo, se inyectan químicos, entonces es ahí todo un tema. Extraer el gas lutita pues es mucho más complicado que extraer petróleo o extraer así cualquier tipo de hidrocarburo, ¿no? Entonces, ahorita pues el 50% de la economía estadounidense pues, se está sosteniendo de este gas de lutita. Y eso también, o sea, eso es por dos razones. Una, por la revolución energética que tienen, los avances tecnológicos, y la otra es que se vieron en la necesidad de buscar energías alternas porque ellos ya agotaron todos sus yacimientos de petróleo. Ese es un punto importante.
Una de las promesas que hace Donald Trump cuando llega al poder es que Estados Unidos va a volver a ser una potencia económica y que va a volver a ser una potencia energética. Pero yo te preguntaría a ti algo, ¿no? ¿Cómo Estados Unidos va a volver a ser una potencia energéticamente hablando si ellos ya agotaron todos sus yacimientos de petróleo y todas sus reservas de gas que tenían? ¿Cómo? Pues obviamente con el petróleo de otros países. A veces aquí en México nos falta como un poquito tomar las cosas a veces más en serio. Hay personas que incluso se burlan de que Donald Trump al Golfo de México le quiere poner Golfo de América. Hasta se ríen, hasta hacen memes y por ahí he visto memes bien cagados de Google, ¿no? De que hasta en Google Maps ya le pusieron Golfo de América. Pero yo creo que si dejamos un poquito el tema del folclor y lo vemos ya con más seriedad, pues eso es algo muy grave. El hecho de que al Golfo de México le cambien el nombre a Golfo de América es muy grave. ¿Por qué? Porque el hecho de que se llame Golfo de América, a nosotros los mexicanos nos quita toda esa parte del Golfo, nos quita el acceso por completo a los mexicanos a todas esas aguas del Golfo. Ahora, esas aguas del Golfo, dentro de las aguas del Golfo hay algo que se llama el hoyo de Dona. Ese hoyo de Dona es algo que existe, está científicamente comprobado. Incluso han muerto periodistas, han muerto gente por hablar de ese tema. Han matado hasta investigadores de la UNAM por hablar de este tema. En el Golfo de México hay una parte que se llama el hoyo de Dona. Y debajo del hoyo de Dona hay una de las reservas petroleras más grandes del mundo. De hecho, cálculos de la UNAM, cálculos estadísticos, esa reserva te da o te alcanza para extraer 22,000 millones de barriles de petróleo. Imagínate, es la cantidad de petróleo que México actualmente está produciendo en 20 años. En ese océano, en esa parte del hoyo de Dona, hay esa cantidad de petróleo, que obviamente está bajo las profundidades del mar. Y es un poquito lo que les hablaba hace rato. Estados Unidos ya tiene toda la tecnología para poder extraer todo el petróleo que está en el hoyo de Dona. Con el pretexto del narcotráfico, con el pretexto del terrorismo, con el pretexto de los migrantes, es el pretexto perfecto para que Estados Unidos pueda mandar buques, aviones a Tamaulipas, a Veracruz, a la península de Yucatán, y precisamente ahorita donde hay tropas estadounidenses es alrededor de donde está el hoyo de Dona, que pues realmente si se lograra extraer o si México extrayera todo ese petróleo, pues se calcula su valor más o menos en unos 400,000 millones de dólares. Obviamente eso traducido a pesos, imagínate, ¿no? Con la reserva que hay en el hoyo de Dona, da para que México fuera uno de los primeros 5 países del mundo, o sea, para que fuera otra potencia económica. Entonces, creo que es muy serio, creo que es algo muy grave el hecho de que Estados Unidos se quede con la parte del Golfo, porque ahí está una de las reservas petroleras y de gas lutita más grandes del mundo. Ahora, si el tema va como un poquito a abarcar más océanos y abarcar más territorio marítimo, yo le haría una pregunta a Estados Unidos. ¿Por qué no se quedan con la parte del Pacífico? Si quieren un océano, ¿por qué no se quedan con el Pacífico? Es más grande el Pacífico. Quieren el Golfo, porque en el Golfo es donde está todo el petróleo, es donde está el hoyo de Dona, es donde estaba también la isla Bermeja, que también, bueno, ahí, esa es otra historia que incluso se podría contar en otro momento. También la isla Bermeja, fue una isla que estuvo situada precisamente ahí, cerca del hoyo de Dona. Esta isla Bermeja figuraba en mapas cartográficos desde 1500 y casualmente en el gobierno de Zedillo, o cuando Zedillo empieza como a negociar con Clinton, desaparece la isla Bermeja. Esa isla es importante porque también le daba a México acceso a grandes yacimientos de petróleo. Aquí hay un punto también importante a mencionar, cómo vas a reclamar algo que no sabes que te pertenece, ¿no? O cómo puedes reclamar algo que no sabes que existe. Si México tuviera pruebas de que existe la isla Bermeja, eso nos da acceso a uno de los yacimientos de petróleo más grandes del mundo. Entonces, ¿a quién le beneficia que haya desaparecido esa isla Bermeja? Pues al gobierno de Estados Unidos. Esa isla Bermeja, a partir del 94 a la fecha,
dejó de aparecer hasta en los mapas de historia y todos. Y realmente su desaparición pues siempre ha sido así como un misterio, ¿no? Obviamente no fue explotada porque la cantidad de explosivos que se necesitarían para eliminarla pues es mucha. Tampoco hay teorías de que se hundió, la verdad es que tampoco se pudo haber hundido. ¿Por qué? Porque el nivel del mar nada más ha subido como 10 centímetros, o sea, desde que desapareció a la fecha. Eso no te da para que desaparezca una isla. Y les digo, o sea, se ha muerto gente. Mucha gente que ha hablado de la Isla Bermeja, que ha hablado del Hoyo de Dona, que ha hablado de todas esas reservas de petróleo, o sea, se ha muerto. Se ha muerto por hablar de ese tema, o sea, pero les digo, es algo realmente delicado. Entonces creo que realmente Estados Unidos, si lo vemos desde un punto de vista más objetivo, ellos no vienen por el terrorismo, no vienen por la migración, no vienen por los cárteles, ellos vienen por el petróleo. Ellos vienen a chingarse todo el petróleo que hay en México con el pretexto de la migración, con el pretexto de los cárteles, ¿no? Y Estados Unidos por eso dice que Estados Unidos va a volver a ser grande, que va a volver a ser potencia. Pues sí, cabrón, con de todo el petróleo que le vas a chingar a México, ¿cómo no vas a ser grande, no? Entonces son cosas importantes que a veces no perdemos de vista, pero son cosas que a veces deberíamos como de tener un poquito más en cuenta, ¿no? Nada más quería comentar esos puntos. Bueno, espero les haya abierto un poquito el panorama. Y les digo, a lo mejor ya ahorita no les puse tantos datos, tantas fuentes de consulta, pero los dejo con la idea, ¿no? Ya si ustedes buscan, investigan por su cuenta lo que les estoy diciendo, pues a lo mejor encuentren información mucho más robusta, mucho más completa, ¿no? De estos temas. Entonces, pues, sí, nada, solo era eso, hablar un poquito, ¿no? De la situación actual. Y bueno, no me queda más que desearles una excelente noche, amigos. Pinche gringo. Pinche gringo, ¿qué?